Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su espacio de formación de liturgia católica, Misterio de Fe. Les invitamos a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para estar al pendiente de la formación que tenemos preparada para ustedes. Les invitamos igualmente a conocer nuestros otros dos canales en el ámbito de la espiritualidad católica, nuestro canal Santo Debo Ser. Y en cuanto a la formación doctrinal de corte apologética, nuestro canal Creo Señor, Yo Creo. Puede usted también escucharnos a través de Spotify y seguirnos en nuestra página de Facebook, @WalterFajardo20. Pueden pertenecer también a nuestra comunidad, tanto en WhatsApp como en Telegram, y apoyar, si lo ven a bien, económicamente a esta comunidad. Toda la información la van a encontrar siempre en la descripción de cada uno de nuestros videos. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy, como siempre lo hacemos, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios omnipotente, Padre rico en misericordia, te bendecimos, alabamos, glorificamos y damos gracias, porque nos permites una vez más encontrarnos en tu presencia para poder llevar adelante esta formación en el ámbito de la liturgia. Que tu Santo Espíritu, que nos da las luces y el discernimiento necesario para poder actuar y hablar como conviene, nos ilumine en esta sesión para poner al servicio de la comunidad y de tu iglesia los conocimientos que aquí presentemos. Que todo, Señor, siempre se encamine a tu santa gloria. Busque la salvación de nuestras almas y el bien de la comunidad cristiana, para alabanza y gloria tuya, que hoy reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purísima, sin el ave concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar esta formación en el ámbito litúrgico en nuestra sección sobre los objetos sagrados, los vasos sagrados, los utensilios en general y diversos objetos que se utilizan en la liturgia. La sesión pasada habíamos hablado ya de algunos objetos que son muy poco conocidos y que sin embargo se utilizan aún hoy en día en la liturgia y que era menester dar a conocer para que ustedes pudieran saber un poco más de ellos, que cuando ustedes lo vieran en alguna celebración, ya sea una ceremonia papal o cualquier otro tipo de celebración litúrgica, pudieran identificarlo y saber qué cosa era, qué cosa es eso, de qué se trata, de qué va, y si alguien les pregunta, pues ustedes poder dar la información. Creo que hoy vamos a terminar, espero en Dios que nos dé el tiempo, espero que sí. Vamos a concluir esta parte sobre los diversos objetos que son utilizados en la liturgia, para posteriormente, si Dios así lo tiene a ver, nuestra próxima sesión formativa versaría ya sobre los ornamentos litúrgicos en general. Vamos a hablar de los que utiliza el sacerdote, el diácono, el obispo, los ministros del altar, etcétera, para que ustedes conozcan un poco sobre este tema. Vamos a comenzar el día de hoy hablando sobre un objeto que tal vez ustedes habrán escuchado mencionar alguna vez o habrán visto en algunas imágenes, sobre todo en las celebraciones de tipo tradicional. Hablamos del tenebrario.
el tenebrario. ¿Qué es eso del tenebrario? ¿Cuándo se usa y cómo se usa? Se oye todo un lúgubre el nombre relacionado con las tinieblas. ¿Cómo se va a ocupar algo relacionado con las tinieblas en la liturgia? Bueno, atendamos primero a ver de qué se trata para que comprendamos luego por qué el nombre y cómo se usa. El tenebrario es el candelabro triangular que se usa en el llamado oficio de tinieblas, es decir, en un momento puntual, el oficio de tinieblas. El nombre se deriva a través del francés ers, del latín herpex, lo cual significa una grada de dientes, y es la misma que se utiliza en relación con las procesiones fúnebres, también en relación con estas procesiones. La carroza funeral fue originalmente una estructura de madera o de metal que se ponía sobre el féretro o ataúd para apoyar el paño mortuorio. Tenía numerosos candelabros para sostener velas encendidas y debido a la semejanza de estos candeleros a los picos o dientes de una grada, se le llamaba un hers. Posteriormente, la palabra se aplicó no solo a la construcción sobre el ataúd, sino a cualquier recipiente en el que se colocaba el ataúd. Por lo tanto, vino a denotar el vehículo en el que se llevaban los muertos a la tumba, esta carroza, ¿verdad? Asimismo, en el caso del tenebrario, se empleó el término porque se suponía que las puntas del candelero se asemejaban a los dientes de un rastrillo. Vamos viendo aquí cómo se fue dando la modificación. Primero era para referirse a la estructura metálica que ayudaba a la transportación de los cadáveres. Posteriormente se habló de la carroza como tal que trasladaba los restos. Y luego, por una similitud en la forma entre la carroza en su composición con este candelabro particular, pues este candelabro empezó a recibir el nombre de tenebrario. El candelabro triangular para el oficio de tinieblas se remonta por lo menos hasta el siglo VII, ya que se mencionó en un ordo de esta época publicado por Mabillon. Sin embargo, el número de velas ha variado en diferentes épocas y en diferentes lugares. Entonces, como hemos dicho aquí en la liturgia, todo va teniendo como un proceso de transformación. Vimos que se ha transformado el templo, vimos que se han transformado los objetos litúrgicos, vimos que se ha transformado la misma liturgia, y aquí pues este objeto como tal no escapa también a este proceso de transformación hasta llegar a la forma en que hoy en día es conocido. Así, continúa este texto que estamos tomando de la Enciclopedia Católica. Así, Amalario de Metz, que fue un teólogo y liturgista cristiano del Renacimiento carolingio y que vivió en Francia ya a comienzos del siglo IX, habla de un candelabro de 24 velas. En ese momento, él conoció un tenebrario con 24 velas. Sin embargo, otras referencias muestran que se usaban tenebrarios de 30, de 12, 9 e incluso hasta 7 velas. Ya para 1912, el tenebrario era hecho para sostener 15 velas, todas las cuales, de acuerdo con el ceremonial de los obispos, debían ser de cera sin blanquear, aunque en algunas iglesias se usaba una vela blanca en el vértice del triángulo, es decir, en la parte más elevada. Como ustedes ven, ya hasta en el siglo XX, prácticamente, en el siglo XX, es que a inicios de este siglo tiene una estructura generalizada en todos los templos, consistiendo de esta estructura en la capacidad de portar en su forma triangular 15 velas. Sería 7 y 7 velas, dando un total de 14, y en la cima una vela más. Sí, que estoy viendo aquí los distintos números que aparecen. Muy bien. Durante el servicio, estas velas se apagaban gradualmente, una al final de cada salmo, alternativamente a cada lado del candelero, comenzando siempre con la más baja, Si ustedes ven, aquí se nos ha mencionado algo curioso, el oficio de tinieblas, para que vayan entendiendo de qué se trata. Era una ceremonia litúrgica que llevaba a cabo la Iglesia Católica, sobre todo los días miércoles, jueves y viernes santo,
al caer la tarde, en la liturgia de la hora, maitines, laudes, vísperas completas, etc. Entonces, es una oración particular que se reza durante el tiempo de Semana Santa, sobre todo en la liturgia tradicional, y ahí rezando los salmos es que se iban apagando al terminar cada uno de estos salmos, pues las velas que componían el tenebrario, siempre comenzando desde la más baja. Debido a que hay 9 salmos en los maitines y 5 en las laudes, que da un total de 14, solo se dejaba encendida la vela más alta del triángulo, después de haber cantado todos los salmos. Como ustedes ven, el oficio consistía en el rezo de los maitines, que era una oración nocturna, después de completa, ya entrada la madrugada, hasta terminar con las laudes, que es la oración matutina. Según se canta cada uno de los últimos 6 versículos del Benedictus, se apagaban una de las 6 velas del altar, que eran también de cera sin blanquear. Entonces estaba el tenebrario, estaban las velas del altar, las 6 velas, se rezaba el oficio, se iba apagando las velas después de cada uno de los salmos, siempre se dejaba encendida la de la cúspide, y a la hora de rezar el Benedictus, que es el cántico evangélico del Evangelio de Lucas, que se reza con las laudes, entonces se iban apagando después de cada cierto número de estrofas las velas del altar, ¿verdad? Que son 6. Es aquel que dice, bendito sea el Señor Dios de Israel, Benedictus, el Benedictus famosos. Del mismo modo, se apagan también las demás luces de la iglesia, a excepción de la vela en la cima del triángulo. Entonces se quita esa vela de su lugar y se esconde detrás del altar, mientras se van apagando las otras luces del templo, para ser sacada de nuevo, aún encendida, al final de todo el servicio del oficio de tinieblas. El simbolismo del tenebrario y sus velas es explicado de diversas maneras. Se dice que el triángulo mismo simboliza la Santísima Trinidad. De acuerdo a algunos, la vela más alta representa a Cristo, mientras que las otras 14 velas representaría a los 11 apóstoles y a las 3 Marías. Esta es una de las explicaciones en cuanto a la forma de la estructura que se le da al tenebrario. El triángulo, la Santísima Trinidad, la vela superior a Jesucristo, y las demás velas, 11 discípulos y las 3 Marías. También se dice que la vela del centro, la de arriba, la del vórtice, es figura de la Santísima Virgen María, que fue la única que creyó en la resurrección, que preservó la fe en ese momento de oscuridad. Por eso su vela se mantiene encendida y no se apaga. Mientras que la extinción gradual de las demás velas simbolizaría la fe menguante de los apóstoles y sus discípulos, ¿verdad? Que así se fue apagando la fe de los apóstoles ante el acontecimiento de la muerte de Jesucristo en la cruz y su sepultura. Habían perdido la fe, sin embargo María la mantuvo. Esto es lo que nos comparte la Enciclopedia Católica sobre este objeto. También yo les he mencionado otra página de la cual sacamos artículos y que sirve para estudiar, es la de Liturgia Papal, que nos ayuda mucho también en el conocimiento de estos objetos. Pues bien, miremos qué dice esta página. El tenebrario es un candelabro en forma triangular con 15 velas, dispuestas de forma escalonada a través del triángulo. Se usaba en el oficio de tinieblas de la Semana Santa. Y de acuerdo con el antiguo ceremonial de obispos, en el tenebrario debía de colocarse vela de cera sin blanquear, aunque en algunas iglesias se usaba una vela blanca en el vértice del mismo triángulo. Vela sin blanquear, de la cera natural de las abejas. Ya la cera natural después pasaba por un proceso que terminaba dando velas muy blanquísimas. Pues de todas estas velas, la única que era sin blanquear era la de la corona del triángulo, que representa la pureza de la Virgen María o la de Cristo Jesús nuestro Señor, el Inmaculado, el Cordero Inmaculado. El tenebrario simboliza el día de la muerte de Jesucristo en la cruz. Este es su significado simbólico. Las 15 velas representan a los 11 apóstoles y las 3 Marías, que serían María de Salomé, María de Cleofás, que era madre de los apóstoles también, de 2 de ellos, y María Magdalena, María de Magdala. Y al fin, pues la 15ª vela es la Virgen María. Es decir,
representa a aquellos que acompañaron a Jesús en ese día particular. La vela más alta representa sobre todo a la Santísima Virgen María, que fue la única que creyó en la resurrección, mientras el triángulo mismo simboliza a la Santísima Trinidad. Como ven, los datos que se arrojan en ambos artículos son bastante similares. Y nos da tal vez algún matiz esta página de liturgia papal. Muy bien. Este sería otro objeto que se utiliza dentro de la liturgia, el tenebrario. Pasemos a otro objeto curioso, otro objeto que es necesario conocer también y que su nombre hasta nos parecerá un poco extraño, el catafalco. No sé si alguno de ustedes ya lo habría escuchado. Si no, pues aunque es la primera vez, pues aquí aparece el término para que ustedes lo vayan conociendo. El catafalco. Vamos a tomar la información de un artículo de la Enciclopedia Católica. Catafalco significa literalmente un túmulo o elevación. Un túmulo o elevación, una parte elevada. Pero en su sentido estrictamente litúrgico, la palabra se emplea para designar la erección en forma de cenotafio, es decir, de una tumba vacía o monumento funerario erigido en honor de una persona o grupo de personas para los que se desea guardar un recuerdo especial, y que se usa en los oficios exequiales de la iglesia. Entonces, litúrgicamente hablando, se designa a un levantamiento, a una erección en forma de este cenotafio, ¿verdad? De un monumento, y que se va a usar en los oficios de exequia, es decir, de los difuntos en la iglesia. Y llega incluso a tomar el lugar del féretro siempre que los restos no estén presentes. A esto se le llama representación moral del difunto. Cuando hay una misa de cuerpo presente, las exequias, pues está ahí el cadáver. Está ahí el cuerpo del difunto, el cadáver. Cadáver que viene de la frase latina caro data vermibus. Caro data vermibus. Si ustedes toman la primera sigla de cada una de estas palabras, caro, ca, data, da, vermibus, ver, cadáver, se forma la palabra que significa carne dada a los gusanos. Pues cuando está la persona ahí, en su cuerpo, en la iglesia, pues se da las exequias de cuerpo presente. Pero cuando por algún motivo no está presente el cuerpo físico de la persona, puede erigirse este túmulo, este catafalco, y se utiliza por lo general un ataúd vacío, y encima se le pone un manto funerario, que ya vamos a mencionar acá, y se dice que esta es la representación moral del difunto por el que se está ofreciendo la celebración. Es decir, no está ahí, pero para la iglesia es como que ahí estuviera, y sobre este catafalco se va a hacer lo que se llama la absolución, ¿verdad? La absolución de los difuntos, con el famoso responso que todos ya conocemos. Está cubierto con una tela negra llamada paño mortuorio, en la cual hay una cruz, ya sea blanca o de cualquier otro color. Este es un paño mortuorio. A veces este paño también estaba bellamente enriquecido con algún detalle alusivo a la muerte. A la muerte cristiana, lógicamente, no a la muerte como tal, sino a la muerte en Cristo. Entonces tenía figuras de huesos, de calaveras, de cruz, etcétera, 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 de velas. El catafalco usualmente se colocaba o se coloca inmediatamente fuera del presbiterio, es decir, cerca de la parte donde el sacerdote celebra el santo sacrificio. Recuerden que esto se sigue ocupando hoy en día, sobre todo en la liturgia de corte tradicional. Y será el catafalco el centro de la ceremonia de esa parte del oficio exequial conocida como la absolución, y recibe la misma atención como si el cadáver estuviese ahí presente. De ahí que las luces ardan alrededor del catafalco durante la función y se asperge con agua bendita y se incensa como si estuviera ahí el difunto. Recuerden que todos estos son símbolos de fe que hoy seguimos utilizando en nuestras casas cuando se vela al difunto. La vela recuerda que esta persona ha pasado ya por el sacramento de la iluminación, es decir, del bautismo, y que por medio del bautismo fue trasladado de las tinieblas al reino admirable de la luz de Cristo, que él ha sido iluminado. Por eso se entrega una vela en el momento del bautismo a los papás y padrinos o a la persona si es un adulto.
el agua con el que se asperja, que recuerda precisamente la sumersión en la muerte de Cristo, el misterio pascual y redentor, el bautismo de esta persona, y el incienso, la dignidad de templo vivo del Espíritu Santo, que es esta persona y que ha recibido en el momento de la celebración de este sacramento, el sacramento bautismal. Entonces, como para la Iglesia la representación moral del difunto equivale a la presencia física del difunto en ese momento, pues el catafalco, aunque esté constituido por un féretro vacío, recibe la misma atención como si estuviera ahí el difunto. Se pone la vela, se le asperge el agua, se va a incensar. Durante la absolución en el catafalco, el crucero debe estar siempre entre este y la puerta de la iglesia, y el celebrante u oficiante debe estar al otro extremo, entre este y el presbiterio. Aquí se dice cómo va a estar la disposición del catafalco al momento de la absolución. Imaginémonos que el catafalco está acá al centro. Entonces, entre el catafalco y la puerta de la iglesia, es decir, en medio de la nave, más cerca del catafalco, va a estar el crucero, es decir, el ministro que lleva la cruz, también llamado cruciferario, del que ya hablamos. Y el sacerdote, ¿dónde se va a ubicar? Viendo hacia ese Cristo, viendo hacia el frente. Si va a estar el Cristo, va a estar el catafalco, y va a estar el sacerdote viendo hacia el catafalco en dirección hacia el Cristo, y detrás del sacerdote el presbiterio. Cuando no sea posible por cualquier motivo tener un catafalco, hacer esta elevación, esta erección en forma de cenotafio en el templo, su lugar puede ser suplido por un trozo cuadrado de tela negra. A este trozo cuadrado de tela negra se le llama panus niger, que debe ser colocado frente al escalón más bajo del altar y ser rociado con agua bendita e incensado a su debido tiempo por el oficiante. Entonces, por X o Y motivo no podemos tener el ataúd vacío, no se puede hacer el túmulo como tal, pero se puede hacer esto de poner el paño negro, y este va a ser asperjado con agua bendita e incensado. Antiguamente la palabra se utilizaba para designar el féretro o estructura sobre el que descansaba el cadáver. No se deben usar flores en relación con él. Vayan fijándose, con el catafalco, con el panus niger, no se ocupan flores, pero se permite en el caso de los prelados fallecidos, es decir, aquellos religiosos que habían recibido una distinción de parte del Papa, ¿verdad? Los prelados. Montar sus insignias para mostrar la dignidad. En el caso de ser un obispo, por ejemplo, se coloca sobre el catafalco la mitra, el báculo. Y en el caso de los nobles, cuando eran los reyes, los príncipes cristianos, mostrar el escudo de armas de la familia junto con las coronas, órdenes y otras insignias para mostrar el rango del difunto. Un monumento muy notable de este tipo fue el erigido en memoria de Miguel Ángel por sus hermanos artistas con motivo de su funeral en la iglesia de la Santa Croce en Florencia. Así se le hizo también un arreglo que mostraba sus dotes artísticas a Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel. Entonces, esto es lo que nos dice la Enciclopedia Católica sobre el catafalco, También aquí la liturgia papal nos va a ofrecer otras aportaciones sobre el tema del túmulo o catafalco. Y nos va a decir esta página que es un armazón de madera que se viste con un paño negro y se coloca en la nave de una iglesia para representar moralmente al difunto por el que se celebra la misa y cuyo cuerpo, por la razón que fuese, no está presente. Se rodea con velas y se empleaba en las misas de difuntos corpore absente, ¿verdad? Corpore absente, es decir, con su cuerpo ausente, antes de la reforma del Concilio Vaticano II. Actualmente se utiliza únicamente en las misas celebradas conforme al uso antiguo, usus antiquor, ¿verdad? Esto es lo que nos dice, pues, liturgia papal. Miren qué interesante, porque, por ejemplo, donde se celebran las vísperas de la Asunción de la Virgen al cielo, las vísperas de la Asunción de la Virgen, el 14 de agosto, suele hacerse también este tipo de estructuras. Se le llama también catafalco, pero en este caso está representada la Santísima Virgen María por su imagen durmiente.
Entonces se hace una estructura en forma de cama, incluso se llega a hacer una cama como tal, a veces hasta con respaldar. Se le pone su bambalina, todo este borde hermoso a la cama de la Virgen. Sobre todo la cama es revestida de color blanco, se le pone su almohada y sobre ella se coloca el cuerpo yacente de la Virgen representado precisamente por la imagen de Nuestra Señora con los ojos cerrados. A ella, por ser nuestra madre, por su dignidad, por su belleza, se le colocan también arreglos florales alrededor y se le colocan también las velas, las 6 velas. Las 6 velas que representan siempre la luz de Cristo, la luz de su Hijo. ¿Y quién más brillante entre todos los santos del cielo que la Santísima Virgen María? Que es el lucero de la aurora que precede al sol naciente. Entonces, se arregla un catafalco hermoso con el cuerpo de nuestra Madre, rodeado de flores y de velas, y se hace todo el oficio vespertino, incluso se celebra la misa vespertina, teniendo al catafalco ahí, y se le inciensa y todo hermoso. Lógicamente no se le asperja con agua bendita, no hay ninguna absolución al cuerpo de la Virgen, que está limpia de todo pecado, pero sí se le inciensa porque es templo vivísimo del Espíritu Santo, esposa del Espíritu Santo. Entonces, esto se coloca así y ya el día de la Asunción, pues se retira lo que es el catafalco y ya se hace un altar donde se coloca la imagen gloriosa de la Virgen María asunta a los cielos, llevada por los ángeles a la presencia del Altísimo. Todo esto como dato curioso hablando sobre el catafalco o túmulo. Hablemos siempre sobre el túmulo de otra curiosidad, lo que se llama la absolución al túmulo, que estamos mencionando, para que ustedes también conozcan todos estos detalles. A mí recuerden que me gusta contarles todas estas curiosidades para que ustedes las sepan, para que vean la riqueza y lo hermoso de la liturgia de la Iglesia Católica y para que nadie les cuente ningún cuento. ¿Ves? Cuando miren estas cosas en algún video de YouTube o algo, pues ustedes sepan de qué va, de qué trata y no... ¿Qué será eso raro que están haciendo ahí? ¿Qué será esa ceremonia? Pues aquí ya tienen ustedes la información. En el uso antiguo, este es tomado también de liturgia papal. En el uso antiguo, al concluir una misa de difuntos, se realizaba lo que se llama la absolución al túmulo o catafalco. Para ello el celebrante deja la casulla y el manípulo y se viste con capa pluvial negra. Si ustedes ven el color negro dentro de la liturgia, ha sido un color familiar en el uso de las celebraciones al Señor. Quitemos de nuestra mentalidad ese pensamiento de que el color negro es diabólico, de suyo es diabólico. No, realmente el negro no es un color como tal, es ausencia del color. Sabemos nosotros precisamente que el espectro de luz blanca se divide en los colores, en los famosos colores del arco iris, y que la suma de estos colores da por resultado el blanco, como tal, hablando del espectro de luz. Sin embargo, dentro de la liturgia, el color negro hace alusión a la muerte, a la propia vida y la vida en Cristo, a la vida en Cristo. El color negro, pues, representa ese hacerse nada ante Dios, da ese matiz penitencial, da ese matiz de dolor, de duelo. Entonces el color negro tiene un simbolismo que para nosotros es muy profundo. Y esto sobre todo dentro de Occidente es más marcada este sentimiento porque pues Occidente fue evangelizado por los cristianos. Entonces el color negro, que representó el duelo y la muerte, pues se permeó en la sociedad y para el momento de los velatorios, fueran creyentes o no, la gente por costumbre empezó a utilizar el color negro. Esto no es así, por ejemplo, en lugares como Asia, donde el color referido a la muerte es el color blanco, de manera particular el color blanco. Entonces, si ustedes van a un funeral en Japón, en la China, por lo general, la gente va a estar vestida de blanco y utiliza este color de forma particular en esos momentos y no de negro. Sin embargo, a nivel de la liturgia, el color negro sí hace referencia a esto. Y especialmente el Viernes Santo se utilizaba el color negro, que nos recuerda la oscuridad en la que entra el mundo porque ha muerto, el sol nació de lo alto crucificado. Por eso la tierra se cubre de tinieblas a partir de las 12 de mediodía hasta las 3 de la tarde, como dice la Escritura. Entonces, todo esto está simbolizado en el color negro.
del cual tal vez más adelante retornemos y mencionemos algo más. Pero para que ustedes vayan viendo, usar negro en la liturgia no es diabólico y no era una cosa ajena a la liturgia que fuera de antaño y que ya no se usa. No, en la actualidad está vigente el uso de este color. Está vigente el uso de este color. Sin embargo, se dice ha caído en desuso. ¿Qué significa esto? Que aunque esté vigente, no está siendo usado, pero que no está prohibido. Porque desgraciadamente siempre no va a faltar el sacerdote o la persona no formada adecuadamente que vaya a decir, no, es que ese color ya está prohibido por la iglesia. Bueno, que me muestre la documentación magisterial de la iglesia donde se diga que está prohibido utilizar el color negro en la liturgia. Primero el mismo sacerdote, los que servimos en el altar, utilizamos el color negro en la sotana. Entonces hay que ser congruente y no estar hablando tonterías. Entonces, retomando lo que decíamos de acá, la absolución al túmulo o catafalco. En el uso antiguo, al concluir una misa de difuntos, se realizaba esta absolución. El celebrante dejaba la casulla y el manípulo. Ya vamos a estudiar qué es eso de manípulo, ahora que entremos a la sección de vestiduras sagradas, para que ahorita no me pregunten, ¿y eso qué es? Ya se lo vamos a decir, no se adelanten, ahorita es como el spoiler, ¿no? Pero poquito a poco se lo vamos a ir explicando. Entonces se quitaba la casulla, el manípulo, y se vestía con una capa pluvial negra. Entonces, ¿cómo se iba a ver el sacerdote? El sacerdote se iba a ver, ¿verdad? Con su sotana por debajo, el alba encima, que por lo general era calada, su cíngulo blanco a la cintura, su estola negra cruzada, ¿verdad? Los sacerdotes la usaban cruzada y los obispos caídas sobre el pecho, y luego la vestimenta, la capa pluvial negra. Esta era la forma como se iba a ver el sacerdote para hacer la absolución del túmulo. Luego se dirige hacia el túmulo con los ayudantes, es decir, los que estaban sirviendo de monaguillos en el altar. El cruciferario y los ceroferarios se colocan en la nave. Entonces, están viendo, en la nave, al pie del túmulo, del catafalco, se coloca el ministro de cruz y los dos ministros de vela. En el extremo opuesto al altar, de forma que el túmulo quede entre ellos y el altar. Entonces, estaban ellos atrás, los monaguillos, después venía el túmulo y después el celebrante, como ya he mencionado. El celebrante se coloca frente al altar, un poco a la izquierda del catafalco, para hacer el rito de la absolución. Recuerden que el catafalco prácticamente pegaba con el primer escalón del altar. Antiguamente el altar tenía 3 escalones que representaba a los 3 estados, ¿verdad? A los 3 estados de los difuntos, ¿verdad? Perdón, a los 3 estados de la iglesia. Ya estoy matando a los vivos, perdonen, ¿verdad? A los 3 estados de la iglesia, que sería la iglesia peregrina, ¿verdad? La iglesia que está en camino, la iglesia militante, luego la iglesia purgante, y por último, la iglesia celeste. Entonces, el escalón más cercano al altar es la iglesia del cielo. El de en medio es la iglesia purgante, los que casi ya llegan al cielo. Y los que estamos más abajo, que estamos luchando por alcanzar el cielo, pues la iglesia militante. Todo esto estaba representado, obviamente, en la estructura de los templos. Hoy todo esto se ha quitado. Ahí lo más que se hace el presbiterio es como que fuera una tarima para hacer un show. Pero toda esta belleza en la estructura y su simbolismo, pues en muchos templos se ha quitado. Pues bueno, el catafalco estaba al pie de la última grada. Este es el difunto que ha muerto, que era de la iglesia militante, pero que ya está pasando ahora al otro estado de la iglesia. Y por eso el celebrante se situaba un poquito al lado izquierdo del túmulo para poder hacer la absolución. Al llegar ahí se canta el responso, libérame Domine, líbrame Señor, ¿verdad? Líbrame, oh Señor. Y tras ello, el celebrante colocaba el incienso en el turíbulo y lo incensaba, hacía la incensación del turíbulo. Luego siguen unos kiries, unos Señor ten piedad, que concluyen con el Padre Nuestro. Luego el sacerdote rodea el túmulo, pero ahora rociándolo con agua bendita. Y al concluir vuelve a rodear el catafalco, ahora incensándolo. Entonces tenía 2 incensaciones el catafalco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo mandaba el rito. No le estemos buscando 3 o 4 patas al gato, que porque era así, que porque era así. Así era la belleza del rito, ¿verdad? Así era la belleza del rito. Tras la incensación se cantaban las preces, que eran las oraciones pidiendo por los difuntos, las preces o peticiones o súplicas, como le llamamos ahora, y la oración final con la que cerraba el sacerdote, pues el rito.
para que luego el sacerdote, junto con los acólitos, se retiraran a la sacristía. Esto era lo que se conoce entonces como la absolución del catafalco o absolución del túmulo. Muy bien. Perfecto. Vamos a ir concluyendo ahora ya esta sesión, que como ustedes ven van a ser un poco más corta esta sesión, porque ya estamos terminando los últimos objetos que quedaron pendientes. Y ya con ellos pues terminamos. ¿Por qué no podemos meter más? Porque no vamos a inventar nosotros utensilios, objetos sagrados o litúrgicos simple y sencillamente para llenar espacio. No, estamos abarcando lo que hay, lo que existe, lo que se utiliza y lo que debemos conocer. Entonces pues abarcaremos el tiempo que sea necesario. Así como por necesidad extendemos a veces las sesiones y tienen 1, 2, 3, 4 partes hasta acabar el tema, pues creo que esta sesión pues va a acabar pronto porque pues se acaba el contenido de la formación de hoy. Entonces, para que lo tengamos presente y no se asusten, ¿por qué duró tan poco hoy? Pues precisamente por esto que estoy mencionando. Por último, vamos a mencionar lo que se llaman las insignias basilicales. Las insignias basilicales, es decir, aquellas que están en las basílicas, los signos que están en las basílicas. Solo como dato curioso, tal vez de suyos, estos objetos nada tienen que ver con la liturgia como tal, y son más rarísimamente usados, pero es bueno conocerlos y mencionarlos porque de vez en cuando andamos en alguna basílica y vemos algunos objetos extraños, o si participamos en el territorio de esa basílica en alguna procesión, vamos a ver que se usan objetos que en otros lados no se utilizan. Y ahí nos van a hacer la duda, ¿y esto qué es? ¿Por qué se usa? Pues aquí vamos a dar respuesta a ello, tomando la información de un artículo de liturgia papal. Recuerden que siempre ustedes pueden consultar todos estos artículos en la descripción de nuestros videos. Yo les dejo ahí completa la bibliografía con el artículo puro, tal cual como está en el internet, para que usted vaya haciendo su colección de documentos, vaya teniendo ahí su información. Bueno, estos son los objetos litúrgicos, aquí ya tengo mi información, los vasos sagrados, aquí tengo mi información, las vestimentas sagradas, aquí ya la tengo, las estructuras del templo, aquí ya la tengo. Ustedes van haciendo su colección de información, de forma tal que información les sobre de dónde echar mano y responderle a la gente sus dudas, sus inquietudes y formar a sus grupos, especialmente si ustedes están a cargo de la liturgia, a cargo del grupo o la pastoral litúrgica de su comunidad. Las basílicas tienen un derecho a usar una determinada insignia. Este derecho se los concede pues el Santo Padre, la Santa Sede. Le da este derecho a estos templos. Las basílicas se le conocen como basílicas papales, ya hablamos de eso, son 4 las que existen en el mundo. La Basílica Catedral de Roma, que es San Juan de Letrán, la Basílica de los Apóstoles, del apóstol príncipe de los apóstoles, el apóstol San Pedro, que sería la Basílica de San Pedro en el Vaticano, la dedicada a la Santísima Virgen María, que sería la Basílica de Santa María la Mayor, y por último la Basílica del Apóstol Pablo, la de San Pablo Extramuro. Entonces está la Basílica Mayor, la Catedral de Roma, que es la de San Juan de Letrán, ¿verdad? La de San Juan de Letrán, dedicada al apóstol San Juan y a San Juan Bautista, la del apóstol Pedro en el Vaticano, la de Santa María la Mayor y la de San Pablo Extramuro, es decir, fuera de las murallas de la ciudad. Esas son las 4 basílicas mayores. Todas las demás basílicas están en relación, se supone, gozan de alguna relación con esta basílica y se le llama basílicas menores, pero también tienen derecho de gozar de estas insignias concedidas por el Papa. Tanto las usan las basílicas mayores como las van a usar entonces las basílicas menores. La primera es la llamada umbrela basilical. Se recordarán ustedes, hace poco hablamos de la umbrela que se ocupa para las procesiones con el Santísimo. Pues también hay una umbrela particular que se ocupa en las procesiones cuando es una procesión hecha por una basílica. Umbrela basilical, que es una sombrilla, una umbrela, hecha con 12 franjas de seda, 12 que representa a los apóstoles, 12 franjas de seda o damasco, ¿verdad? Un tipo de tela que es muy bonita, ¿verdad? Refleja la luz de una forma particular, es muy bella. Y alterna los colores
rojo y amarillo, ¿verdad? Rojo y amarillo. El rojo sabemos que es el rojo del fuego del Espíritu Santo, el rojo también de la sangre, el rojo de sobre todo del martirio de los príncipes de los apóstoles, sobre todo la cabeza de ellos, el apóstol Pedro, y el color amarillo que está en muchos lugares en relación con la realeza, ¿verdad? Con la realeza. Estos colores también son heredados del Senado romano, de los que utilizaban los senadores romanos por su grado de importancia, y que también fueron adoptados para la umbela como insignia del gobierno papal, ¿verdad? El papa como gobernante de la ciudad de Roma, que se quedó como tal después de que el emperador huyera desde la sede imperial de Occidente a la sede imperial de Oriente, quedándose en Constantinopla. Entonces el papa se quedó al frente del Imperio Romano Occidental, teniendo como sede Roma. Entonces un gobernante más, y como tal utilizó los colores propios de los gobernantes del Senado romano, el amarillo y el rojo. Esta umbrella se remata por un globo con una cruz, un globo que siempre simboliza el mundo, la redondez del mundo, y la cruz encima, Cristo, Rey del mundo, ambos de metal dorado, todo montado en una pértiga, es decir, una vara larga, la vara larga de metal o de madera. Esta se coloca en algún lugar de la basílica y se lleva en las procesiones. Miren, como dato curioso, la umbrela permanece semiabierta esperando al pontífice. Es decir, cuando se utiliza en las procesiones y cuando esté en la basílica está semiabierta, nunca está totalmente abierta. Solo cuando llegue el Papa a visitar esa basílica, pues la umbrela se abre en su plenitud. Y el segundo signo, la segunda insignia basilical, es el llamado tintinábulo. Tintinábulo. ¿Qué es esto del tintinábulo? Es una pequeña campana de metal montada en un campanario que se lleva sobre un astil. Un astil es una pieza de madera, esta estructura donde va montada la campana, y es trasladado en procesión. Entonces no crean que es un campanario grandote de madera y que lo arrancan del piso para llevarlo en procesión. No, no, no. Es una estructura pequeña de madera en la que se coloca esta campanita. El campanario es tradicionalmente un bastidor de madera o de metal. Un bastidor, es decir, un armazón en forma circular, con el titular de la basílica pintado o grabado en una cara y el escudo en la otra. ¿Verdad? El escudo en la otra. Entonces, esta estructura de madera a veces está coronada por, pongámosle que por un medallón, ya sea de madera o de metal, y en un lado de este medallón estaba la cara del santo patrono de la basílica, el titular de la basílica, y por el otro lado el escudo, ¿verdad? Se hacía un escudo. El tintinábulo se utilizaba en las procesiones también. Parece que su origen tenía una finalidad práctica: avisar a la gente de la procesión que iba caminando por las calles. Entonces, mientras se iba en procesión, el tintinábulo iba encabezando la procesión después de la cruz y todo esto, ¿verdad? Iba ahí haciéndose sonar, como diciendo a la gente: aquí va la procesión, para que el pueblo saliera a ver pues la bella procesión que se estaba realizando, ya fuera en honor de un santo o ya fuera por el motivo que fuera, ¿verdad? Llegó el Papa de visita, va a llegar de procesión, entonces ahí van anunciando que iba la procesión papal. Este era el origen práctico que al inicio pues tenía este objeto, el tintinábulo. Esas serían como las dos insignias basilicales particulares que tienen estos templos y que ningún otro templo va a tener, solo las basílicas. Muy bien. Pues esa sería toda la información del día de hoy, donde hemos hablado de las insignias basilicales, la umbrela basilical y el tintinábulo, donde hemos hablado del túmulo catafalco y de la absolución que recibe este, y donde hemos comenzado a hablar sobre todo del tenebrario. Estos objetos, pues, que son utilizados en diferentes momentos de la liturgia y que tienen un fin práctico, simbólico, y que, pues, es interesante conocer para poder, pues, dar a conocer a otros qué son. Si nosotros lo sabemos, podemos darlo a conocer. Cuando miremos alguna imagen, una procesión, un video con estas cosas, especialmente en el rito tradicional, pues ya sabremos de qué están hablando o de qué se trata. Y así pues nos libraremos de cualquier confusión y decir: qué cosa más rara, ¿qué será eso? Uy, mire eso, qué diabólico se ve. Nada de diabólico. El ignorante que no sabe de su fe y que no sabe de su liturgia va a decir: eso es diabólico.
Eso es diabólico. El que sí sabe, nada tiene que temer. Nada tiene que temer. Muy bien, queridos hermanos. Pues muy bien. Les invitamos a suscribirse a este canal, Misterio de Fe, y activar la campana de notificaciones para estar pendiente de estos contenidos que vamos preparando para todos ustedes. Visitar nuestros otros dos canales y también suscribirse y comentar nuestros videos. Santo debo ser y creo, Señor, yo creo. Escucharnos en Spotify, seguirnos en Facebook, unirse a nuestros grupos tanto en WhatsApp como en Telegram y pues colaborar, si ustedes lo tienen a bien, colaborar económicamente con esta comunidad, pues para poder seguir adelante con los proyectitos que tenemos pensados. Pues muy bien, ahora voy a invitar a que participen ustedes, no sé, hermano Osvaldo, si hay algún comentario en YouTube. Recuerden, yo a veces me asusto cuando no veo comentarios en YouTube, no sé si la gente está totalmente clara o totalmente confundida, una de dos, pero que comenten ya es bueno. Entonces, si hay alguien conectado en YouTube, en la caja de comentarios puede darnos sus saludos, hacernos sus preguntas y nosotros con gusto les respondemos. Y de los que están participando en Zoom, en el en vivo, pues simplemente encender su micrófono y nos dicen de dónde nos están hablando y cuál es su nombre, por favor. En YouTube ya hay algunos comentarios. El primero es de Elizabeth Mendoza, que dice: muy buena y bendecida noche a todos. Gracias, hermano Walter, porque algunas ceremonias de difuntos en que he tenido la oportunidad de servir, pude ver esto y ahora sé el por qué. Cabe resaltar que no todos los celebrantes realizan el rito de esta manera. Exactamente, hermana Elizabeth, un saludo, qué gusto tenerla siempre aquí con nosotros. Usted es miembro oficial de esta comunidad, ¿verdad? Si se pudieran dar insignias, pues usted tendría una también porque siempre ha estado al pie del cañón, ahí formándose durante todo el tiempo que Dios nos ha permitido la gracia de compartir estas sesiones con ustedes. Ciertamente esto es hermoso, verlo y hacerlo como compete. En la actualidad no está prescrito el uso del túmulo como tal, ¿verdad? No está prescrito. Sin embargo, con los difuntos en las misas de cuerpo presente sí es bonito hacer la absolución como se merecen los difuntos. No que a veces el sacerdote desde el altar ya le da la absolución, hace la señal de la cruz y nos vemos, ¿verdad? La sacristía. Qué hermoso es recuperar estas acciones que se pueden perfectamente hacer, no están prohibidas. El celebrante puede bajar con los acólitos hacia donde está el cuerpo yaciente del difunto, baja la cruz, bajan los ciriales, bajan junto a él los monaguillos que llevan el turiferario y la naveta y el monaguillo que va a asistir con el aspersor, ¿verdad? Con el acetre y el hisopo. Entonces el sacerdote se pone al pie del féretro y hace ahí el responso final por el difunto, hace las oraciones que la iglesia permite, las tradicionales, las devocionales o la absolución básica, y asperja e inciensa el féretro sin ningún problema. Todo para dar la dignidad que se merece a nuestro hermano que ha muerto, pero que ha pasado a su juicio, al encuentro con el Señor, y que debemos resaltar que para el cristiano también el momento de la muerte es digno e importante, y que el cuerpo merece todo el respeto de la persona como si estuviese vivo. Ahí está el muerto, pero merece todo el respeto porque ese cuerpo ha sido templo vivo del Espíritu Santo. Entonces, a veces hasta esto se pierde, el gran mensaje que podemos dar como católicos al tratar con dignidad el cuerpo de nuestros fieles difuntos. Hoy no basta ya con hacer ceniza a nuestros difuntos y llevar las cenizas ahí al templo. Y ni a las cenizas le damos el lugar que conviene. Nos preparamos una mesita adecuada para poner ahí el cuerpo del difunto con su par de velas, para hacer ahí el responso de la vuelta. No, ya ahora los sacerdotes ni esto. Le dicen a la gente, no, ahí tenga las cenizas, ahí junto a usted en su banca, ahí téngalo. Y desde allí, cuando llega el sacerdote, desde ahí le hace desde el presbiterio su oracioncita y ya le echa agua bendita si es que quiere echárselo. ¿Eso qué mensaje está dando a la gente? Sobre el trato que la iglesia da a los difuntos, sobre el trato que le damos al cuerpo del difunto, sobre la dignidad de ese hermano que ha muerto en Cristo para vivir en él. ¿Qué mensaje damos? Proyectamos un mal mensaje y creo yo que eso lo deberíamos corregir. Pero yo, ¿quién soy para corregir a la gente? Un humilde siervo del Señor, realmente un siervo a la izquierda, pero doy mi opinión sobre algo que creo que vale la pena cuidar y rescatar con mucho amor. Muchas gracias, hermana Elizabeth. Que Dios la bendiga a usted, su familia y sus proyectos.
El siguiente comentario es de María de los Ángeles Flores, que dice, buenas noches, hermano Walter. Muchas gracias por lo que hemos visto hoy. Nos enriquece y nos nutre espiritualmente. Dios le bendiga. Amén, hermana María de los Ángeles. Que Dios también a usted me la bendiga abundantemente, a su familia y también pues a su comunidad a la que usted pertenece. Pues ciertamente a todos nos llena, ¿verdad? Siempre estas cosas que tienen que ver con Dios, con la iglesia, con la liturgia. Yo siento que como cristianos nos llenan, nos aportan, elevan nuestro espíritu a las cosas superiores. A veces estamos muy acostumbrados a lo terreno y vivimos muy sumergidos en este mundo material. Y cuando leemos, escuchamos, hablamos de estas cosas espirituales y litúrgicas, pues de algún modo u otro nuestro corazón se eleva hacia Dios, hacia lo trascendente. Entonces yo creo que a todos nos nutre. Yo sinceramente se lo digo, a ustedes les comparto, que cada vez que transmitimos estas formaciones, yo me siento lleno espiritualmente, me siento con más amor hacia mi liturgia católica, hacia mi iglesia católica, hacia mi fe católica. Entonces yo creo que a todos nos llena cuando hacemos esto con seriedad, con conciencia y realmente con el deseo de formarnos por amor a Dios, a la iglesia y a los hermanos. Muchas gracias, hermana María de los Ángeles. No sé si hay algún otro. Sí, nomás de parte de Israel Vallejo, que dice, buenas noches a todos. Excelente información, hermano Walter. Gracias por el conocimiento compartido. Saludos. Gracias, Isra. Que Dios también te bendiga a ti. ¿Verdad? Israel es un joven de aquí de México, pero a pesar de su corta edad, sí se interesa por amar bien a la iglesia. Él sirvió un tiempo también de monaguillo y eso es pues, una bendición porque siempre pertenecer al grupo de los monaguillos, de los lectores, de la pastoral juvenil, nos deja huella a todos nosotros, los que ya hemos estado en alguna de estas pastorales de nuestra iglesia, lo sabemos, nos deja huella, nos marca. Entonces, pues yo agradezco también a Israel su comentario y su participación. Espero en Dios también lo bendiga, bendiga sus proyectos y le anime a seguir adelante y luchar por ser mejor cristiano cada día como estamos luchando todos. Que si ya fuéramos perfectos, pues ya estuviéramos ahí arriba. Pero todos los que estamos acá tenemos cola que nos pisen, así que tenemos que ponernos las pilas para luchar y tratar de ser santos. No será de la noche a la mañana, pero tarde o temprano llegaremos al cielo. Dios primero, con su ayuda. ¿Hay algún otro comentario en YouTube? ¿En YouTube tenemos algún comentario más? Creo que se le cerró la sesión a nuestro hermano Osvaldo. Pero bien, hermana María de Jesús está por acá en Zoom. Entonces no sé si quiere participar, quiere comentar algo. Sí, padre, mire, yo ahorita revisando la Biblia, Sí, a mí me gustó mucho el inicio de todo su estudio litúrgico, porque pues nosotros en Escuela de Pastoral también estábamos viendo la importancia nuestro de, hermano. de todo de toda esta enseñanza con referente a la construcción y demás de la liturgia y los santuarios, ¿no? Sí, Entonces, yo ahorita estaba viendo precisamente que en Éxodo 25 y continuación, pues está hablando precisamente de todas estas cosas que se hizo con Moisés y con los levitas, ¿no? Es, exacto. yo no lo había comprendido antes hasta que usted lo empezó a explicar, la importancia y que no es así nada más como utilizar las cosas y empezar a conseguir para el retablo y el altar todo lo que nosotros necesitamos, como esto me gusta bonito y ya no, tiene que darle una importancia tanto en, en el uso de las cosas, en el valor de las mismas, porque me decían por ejemplo, mis hermanitos, ¿no? Si vamos a conseguir un cáliz, pues ahorita podemos conseguir uno baratito y no es cierto, no es cierto, las cosas son, pues para nuestro Señor algo bien, pero bien importante conseguir lo mejor de lo mejor, ¿no? Porque estamos Exacto. así, usándolo para el mismo Dios, el altar y los holocaustos y cómo pues a través de la palabra divina Dios nos está diciendo, pues si yo les estoy dando el mundo, un mínimo, pues merezco la atención de ustedes de lo mejor que puedan dar, ¿no? Exacto, Entonces, con dignidad.
toda la divinidad. Entonces, yo desconocía muchas cosas con respecto a lo que usted nos comenta desde el uso antiguo. Yo no sabía la importancia de su vestimenta de ustedes como sacerdotes, ¿no? Cómo tiene un seguimiento y la importancia que yo veo muchas veces en algunos feligreses, que el padre se está vistiendo y la importancia que ustedes deben de tener aparte para irse vistiendo y estar haciendo su oración en cada vestimenta. Y el feligrés eso como que lo desconoce o no le importa, no sé qué sea, pero hasta que llega por allí alguien que sí sabe y le dice, ¿sabes qué? En este momento el padre no los puede atender, porque yo no sabía que ustedes estaban haciendo oración en cada parte de la vestimenta, desde el alba, ¿no? Y luego lo que dice la estola y luego la capa mundial y todo eso. Y es una oración continua. Y nosotros no le estábamos dando esa importancia y así cada cosa. Lo que sí me surgió, padre, no sé si dentro de su clase de liturgia también mencionó la piedra que cargaban los sacerdotes anteriormente, que andaban cargando su piedra para cada celebración de una parroquia o de una capilla a otra, tenían que llevar una piedra, ¿no? Sí, hablamos de ello, el ara del altar, ¿verdad? La piedra, el altar. Hablamos de ello cuando explicamos la sección dedicada a la estructura, a los templos. Entonces, cuando hablamos de los lugares sagrados, mencionamos en el área del presbiterio lo que era el altar, y ahí tocamos el tema del ara, de la famosa piedra del altar, y hablamos del sustituto del ara, que es el corporal griego, que lleva cosido dentro de su interior, pues una reliquia de un mártir. Entonces, todo eso sí lo mencionamos dentro de la formación que encuentra ahí en nuestro canal. Tiene usted razón, y mencionó que esa reliquia precisamente es el nombre de la parroquia, ¿verdad? A la que se destina ya la piedra. Por lo general sí, se supone que sería el santo al cual se dedica el templo. Sin embargo, pues ahora ya no es tan relevante ese asunto y pues se puede poner la reliquia preferentemente de mártires, aunque no solo de ellos, sino de distintos santos en el altar, ¿verdad? Entonces, no siempre coincide el titular del templo con la reliquia en el altar, pero sí está ese signo de esa comunión incluso de los mártires de la iglesia triunfante con nuestro Señor en su sacrificio, dar la vida por los demás. Esa es mi pregunta, padre. Ahora que se están abriendo nuevas capillas, como le dije, yo soy pionera de una nueva colonia. El nombre de la capilla es San Benito y la parroquia se va a llamar San Pedro. Pero entonces, aquí también requiere, pues ya como dice usted, no lleva piedra ara, pero entonces, ¿qué sería el símbolo o el signo que nos haría tener la importancia para la nueva parroquia? ¿Cuál sería? El signo siempre es el altar, porque el altar representa a Cristo y debe ser ungido y dedicado por el obispo como tal, si es la parroquia, ¿no? Y debe ser un altar fijo. Y se hace como la iglesia ha sugerido que se haga, la construcción del altar, sobre todo recalcando esta parte de que lo que se llama la mesa, la mensa en latín, la mesa, sea de piedra, sobre todo de piedra, que es la parte superior del altar. Y ahí es donde se coloca debajo de esta piedra el sepulcro, que es donde son introducidas las reliquias de los santos que vayan a colocarse en ella. De todos modos, puede darse una repasadita de este video que nosotros tenemos ya en nuestro canal sobre el altar, y ahí va a encontrar toda la información que es importante conocer al respecto. Yo agradezco mucho su comentario, hermana María de Jesús, porque ciertamente la Biblia en el Antiguo Testamento nos está mostrando la riqueza y el esplendor con el que se trataban las cosas en relación con Dios. No por las cosas en sí mismas, sino por la relación que tenían con la divinidad. Si tenían un vaso de oro, un incensario de oro, un candelabro de oro, no es por querer fanfarronear, por el lujo, por el exceso, por el despilfarro. Tenían estas cosas porque ellas estaban en relación con el ser divino, y al ser divino se le da lo mejor. El Dios de Israel, el Dios para la antigüedad,
Para la antigüedad era el ser que daba la cara por el pueblo. Y si había una confrontación entre un pueblo y otro, era que peleaban los dioses de un pueblo con los dioses del otro pueblo. Entonces, ¿cómo no exhibir la grandeza del único y verdadero Dios con todo este esplendor? Entonces, para el pueblo de Israel, que tenía certeza de que Dios es el único y verdadero Dios, ¿verdad? Nuestro Señor, el Adonai y el Shaddai, pues por eso invirtieron tanto en el lujo y el esplendor del templo, también en su momento, en la vestidura de los sacerdotes, porque también así mostraban a los demás pueblos que este era el único y verdadero Dios. Ahora bien, si esto sucedía en el Antiguo Testamento con cosas que estaban en relación con Dios, pero que apenas eran figuras del verdadero culto que se iba a instaurar con el Mesías, ¿cuánto no más ahora nosotros como iglesia que celebramos el verdadero y único culto de adoración con el que se tributa esta adoración deseada por Dios en espíritu y en verdad en todos los lugares de la tierra? ¿Cuánto esfuerzo no deberíamos poner en hacer que nuestros objetos litúrgicos, nuestras vestimentas litúrgicas y la dignidad misma de la liturgia se manifestara aún más esplendorosa, más bella, más enriquecida que lo que se manifestaba en el Antiguo Testamento? Y sin embargo hacemos todo lo contrario. Hemos pasado de el símbolo a la realidad, pero menguando a la realidad de la riqueza y dignidad que se merece, porque la antigua liturgia era apenas símbolo de la verdadera liturgia que se iba a dar en Cristo Jesús, porque Él es la liturgia que se eleva al Padre, Él en su cuerpo, Él es sacerdote, víctima y altar, y Él nos ha conferido la gracia a través de los sacerdotes de que esta liturgia sea elevada al Padre, por manos humanas, en espacios humanos. Pero ahora estos espacios humanos y estos seres humanos que celebran la liturgia han despojado de toda esta dignidad a la liturgia misma, dejando que sea más esplendorosa la parte simbólica que la parte real, que es nuestra liturgia. Entonces, sí sabemos, en esencia, la liturgia no está en los utensilios, no está en la vestimenta. Lo sabemos, un cristiano bien formado no tiene problema con la riqueza y el esplendor en la liturgia. Un cristiano mal formado, en su ignorancia, va a decir, ¿para qué tanto lujo? ¿Para qué cáliz de oro? No, si de todos modos el Señor se va a hacer presente, aunque el cura consagre en un vaso de vidrio la sangre de Cristo, ahí va a estar presente el Señor. Un católico, un sacerdote ignorante, que no se ha formado en liturgia, que no conoce la profundidad de esto que hemos tocado a lo largo de estas formaciones, va a tener ese tipo de pensamiento y es muy triste. Y es muy triste porque despojamos de la riqueza del símbolo a nuestra liturgia, de la riqueza del esplendor a nuestra liturgia, que no por el hecho de que la liturgia sea sobria, que sea sencilla, que sea somera, significa que debamos desnudarla de todos estos valores simbólicos que la enriquecen y que la presentan no solo ante nuestros ojos como fieles, sino ante los ojos de los no creyentes, como algo digno de valor, como algo sagrado, como algo especial y trascendente. Entonces hay que ver qué testimonio estamos reflejando nosotros. ¿Por qué será que la liturgia tradicional, por ejemplo, que ha mantenido todo este esplendor, está trayendo más gente, a más jóvenes, a más personas, incluso a no católicos, a la iglesia, que la liturgia renovada del Concilio Vaticano II, que es la que se ha propuesto como ser la liturgia de esta nueva era, como la liturgia de la iglesia de este tiempo? Mucha gente llega a la misa y no estoy criticando la liturgia de este tiempo, al contrario, si la viviéramos como la mandata del concilio, es una liturgia riquísima, esplendorosa, bella, digna, que atrae. Pero ¿cómo se está viviendo? Bajo el criterio de la iniciativa de cada sacerdote. ¿Y qué pasa? La gente llega a la misa y se escandaliza. El cura se sienta y los fieles dan la comunión. La gente se pone a estar brincando, bailando y aplaudiendo en misa. La gente llega medio desnuda al templo y nadie les dice nada. Los manteles chorreados, rotos, quemados, las velas dan una vergüenza. El coro montado en el presbiterio, el sacerdote pegando brincos y gritos en el altar. El Santísimo entrando en la custodia por un dron. ¿Qué es esto? Mujeres bailando ahí en el templo al mejor estilo protestante con telas y lazos y cosas. Las personas se escandalizan. Sacerdotes predicando la misa, la homilía, con pelucas de payaso, con la cara pintada, con casullas de Superman, de Batman, lanzando el agua bendita en vez de con el hisopo y el aceite, con pistolitas o bombas de agua. ¿Qué es esto? Esa liturgia, en vez de atraer, ridiculiza a Dios. Hace pasar a Dios por un payaso ante los cristianos y ante los no creyentes. A quien estamos avergonzando es a Dios. A quien estamos humillando es a Dios. A quien estamos tocando con las manos sucias es a Dios.
cuando hacemos ese tipo de abusos. Entonces, duele mucho y por eso yo me he enfocado y he hecho todo este esfuerzo, que crean que es un esfuerzo monumental, para poder llevar adelante estas sesiones a ustedes de forma gratuita, de forma lo más específicamente posible, nutridas, con buena base, buen contenido, para que ustedes conozcan bien la fe de la iglesia, la liturgia de la iglesia. Ahora ya quedará en manos de ustedes que lo vivan, que lo apliquen, que lo aprovechen, que lo aprovechen. Pues porque al final, pues las voces de este tipo, las voces como las mías, van a ser deseadas callar, que estén en silencio, que no digan estas cosas para no incomodar. Pero los profetas tenemos que incomodar. Y ustedes y yo, queridos hermanos, como cristianos que somos profetas de Cristo y no podemos callarnos, porque también vamos a ser juzgados por los silencios culpables. Así que ánimo, echémosle ganas y no nos rindamos, aunque estemos nadando en contra de la corriente, porque eso es lo duro y es lo que toca. Bueno, creo que ya no hay más, más comentarios. Agradezco también, hermana, a usted su comentario, hermana María Jesús, porque igual ya que mencionó las vestiduras sagradas, pues ya con esto está enlazándonos usted con su comentario al resto de contenidos que vamos a abordar a partir de la próxima sesión, cuando aún dentro de esta formación, pues hemos tocado de los vasos sagrados, necesitamos tocar ahora la sección dedicada a la vestidura sagrada y hablar de todas ellas, la importancia de su uso, el valor de sus símbolos, su significado y también pues su espiritualidad que encierran toda una mística, la vestidura sagrada. Entonces vamos a hablar de ellas. Vamos a hablar de ellas, a profundizar en sus colores, en sus formas, en su desarrollo histórico, etcétera, para que también lo conozcamos bien. Aquí no solo es saber por qué el cura se usa esta casulla. Yo, por ponerles un ejemplo, escucho tanta gente decir, cuando miran a un sacerdote usando la famosa casulla de guitarra, la pianeta, que le llaman, y dice ahora, no, si ya pasó el concilio, hay que usar las casullas de este tiempo, que son las casullas al estilo gótico. Si supieran que las casullas góticas son antiguas, más anteriores que las casullas de guitarra. Están hablando tonterías por no conocer de liturgia. Discúlpenme si se ofenden, pero es que es la verdad. A veces hablamos sin saber, queridos hermanos. Por eso aquí se les va a ofrecer el material para que ustedes sepan, conozcan y no digan cosas que no son. Porque al final pues quedamos en ridículo si decimos cosas que no son. Pues el que sabe se ríe de nosotros. El que no sabe nos podrá aplaudir y va a decir, qué bonito, sí, sí tiene razón. Pero el que sabe va a decir, pobrecito lo que está hablando, pobrecita lo que está diciendo. Entonces, formémonos con base para que sepamos qué cosa decimos, ¿sí? Pues muchas gracias, querida hermana. Vamos a cerrar pues nuestra formación de este día, poniéndonos en la presencia de nuestro buen Padre Dios. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Dios Padre Omnipotente, rico en misericordia, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y damos gracias, sobre todo por habernos permitido vivir esta sesión formativa que nos ha enriquecido tanto en el conocimiento de nuestra liturgia y nos ha llenado el corazón también de estos sentimientos elevados hacia ti, hacia una celebración digna. Danos siempre amor hacia ti y a las cosas que están en relación contigo, y que este amor se manifieste hasta en el más ínfimo detalle de las cosas que hacemos en honor a ti. Te pedimos que los ruegos de nuestra Madre, la dulce siempre Virgen María, de su esposo San José, los santos y los ángeles, nos alcancen de ti esta gracia particular que te hemos pedido, y todas aquellas gracias que necesitamos para vivir con coherencia la fe que profesamos, para que todo cuanto hagamos, Señor, te tenga a ti como a su fuente, tienda a ti como a su fin, busque tu mayor honra y gloria y la salvación de nuestras almas. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genetrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cuntis libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra quis insides diaboli esto presidium, impedili Deus supplices deprecamur, tuque princeps milices celestis, Satana maleosque spiritus malignos, quia perditionem animarum, per vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amen. Angele Dei, qui custos es mei, mettivi commissum pietate superna,
illumina, custodi rege, et governa. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor nuestro Dios me los bendiga a todos ustedes. Será hasta una próxima sesión, si así el Señor nos lo permite. Muchas gracias.